que entre nosotros decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué? ¿Cómo hacerlo? Etcétera, etcétera. Y a nivel internacional yo ya no encuentro ningún artículo fundamental, básico, a nivel internacional, ningún congreso internacional que no defiendan todos lo mismo que hoy he planteado yo, o que vayan por este camino. Hay muy pocos planteamientos desde el punto de vista de la investigación educativa de vanguardia, extendida en todo el mundo, que no vayan en la misma orientación. De hacer un conocimiento más útil, más holístico, más representativo, que se vincule con el desarrollo de las competencias básicas, fundamentales, o de las cualidades humanas básicas de cada individuo. Pero a mí me gustaría, profesor, que usted, ya que menciona toda su conferencia, ha estado muy relacionada con las competencias básicas del informe de SECO, basado a su vez en los pilares de LORS. Me gustaría que me aclarara este origen de las competencias básicas, si este enfoque que intenta evitar el problema de la discriminación social no es en realidad un elemento más de segregación, teniendo en cuenta el origen de este enfoque, que era el mundo empresarial, llegar a conseguir mejores trabajadores. Imagino que lo que pretendemos es conseguir formar mejores personas que puedan dar solución a los problemas de la vida. Si el concepto de competencias se ha impuesto en el mundo occidental, ha sido por la exigencia y la presión de las multinacionales, que pretendían y que se habían dado cuenta de que el capital humano que necesita la producción diversificada, innovadora del siglo XXI, ese capital humano no se formaba con la escuela academicista que estaba por todas partes. Punto 1. Punto 2. Esa presión permite que la OCDE, que se ocupa de eso, haga un encargo a los especialistas del ámbito psicológico, pedagógico, tal. ¿Qué hacen ellos? Decir, sí, de acuerdo. Ustedes me presionan por ahí, pero nosotros vamos a definir lo que consideramos que son las cualidades humanas. Y las cualidades humanas no es lo mismo que el capital humano que ustedes definen para la empresa. Las cualidades humanas abarcan todo, social, político, personal y profesional, también profesional, pero lo abarcan todo. Y por tanto, las cualidades humanas que vamos a defender o las competencias que vamos a defender implican todo. No se restringen al capital profesional que se requiere para el mundo de la innovación empresarial. ¿Y cuál es la paradoja? Que desarrollan un documento que es un paraguas que ampara todo lo que han planteado los mejores pedagogos, maestras y maestros a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los planteamientos que estaban haciendo de la escuela, vincularla a la sociedad, del aprendizaje que fuera relevante, los intereses de los niños, de los etcétera, etcétera, todos de Crowley, Montessori, Freinet, Freire, etcétera, todo lo que ellos han planteado está aquí en DESECO. Paradójicamente, amparado por una institución que es la OCDE, que estaba presionada por otros. ¿Qué ha ocurrido? Que luego los gobiernos y muchos políticos y el mundo empresarial, etcétera, siguen hablando de las competencias de la misma manera que ellos consideran. Y por tanto están desvirtuando este concepto holístico de competencias. Y están confundiendo las competencias con habilidades. Lo que les interesa al mundo empresarial son las habilidades. Las habilidades son rutinas, son esquemas, son técnicas. Y entonces reducen todo el aprendizaje que hay que hacer en la escuela a eso. Habilidades, técnicas, estrategias, rutinas. Olvidándose de los conocimientos, de la cultura, etcétera, etcétera. Pero la competencia no es eso. La competencia ni se puede confundir con conocimientos, pero mucho menos con habilidades.
¿Las habilidades son necesarias? Sí. ¿Son suficientes? De ninguna manera. Habilidades sin conocimientos son puras reproducciones. El conocimiento crítico, la competencia crítica, necesita el conocimiento más sutil y las habilidades más complejas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En las universidades, en muchas comunidades autónomas, que están definiendo las competencias como habilidades. Y habilidades rutinarias, técnicas, etcétera, porque son las que interesan al mundo empresarial. No. Las competencias, tenemos que defender, son sistemas complejos de comprensión y de acción. Implican valores y crítica de cualquier valor. Y por tanto, el conocimiento crítico y la actitud crítica es básica en las competencias. Les guste o no les guste a las multinacionales, a los empresarios, a quien fuere, o a los políticos. La actitud crítica y creativa es fundamental en las competencias. Ángel, en tu conferencia has hablado de finalidades del sistema educativo. Una de ellas era la de actuar de forma autónoma. ¿Cómo se aprende de forma autónoma? ¿Qué tipo de actividades, tareas, metodología tienen los docentes que emplear o aplicar para favorecer esa autonomía? Pues yo creo que algo que han sabido nuestros predecesores más ilustres, lo que pasa es que ellos siempre actuaron en minoría y de forma marginal, y es no diciéndole a los niños lo que tienen que hacer, sino poniéndoles ante situaciones, problemas, proyectos y contextos donde tienen que aprender cómo hacer. Es decir, no podemos sustituir el aprendizaje de cada niño, de cada niña, de cómo debe de actuar para entender, para diseñar, para desarrollar y para evaluar. Y con ese binomio que es tan difícil para todos, para nosotros como padres, como madres, como profesores, etc. Libertad y responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad y no hay responsabilidad sin libertad. Ese es un binomio pedagógico complicadísimo, pero es la clave. Solo aprenden a los niños a ser autónomos cuando tengan libertad para decidir y cuando vinculada a esa libertad les exijamos responsabilidad. Pero lo mismo para nosotros como docentes. ¿Nos debe evaluar la sociedad? Claro, continuamente. ¿Tenemos que responder ante la sociedad? Sí, esa es nuestra responsabilidad. Pero no hay responsabilidad sin libertad. Y sin libertad, cooperativa. Y sin recursos. Entonces, a los niños de bien pequeñitos, diseñar sus actividades, sus situaciones, sus contextos, darles libertad para que empiecen a trabajar, a descubrir, etc., y exigirles responsabilidad. Dicen que a partir de mayo del 68 hubo un movimiento del péndulo a otro extremo y del autoritarismo pasamos al libertinaje. Yo creo que por un mal entendimiento de lo que es libertad y responsabilidad. La responsabilidad significa poner límites. Como padres, como madres y como docentes. Tenemos que poner límites y tenemos que exigir. Pero tenemos que ofrecer recursos y libertad para que ellos vayan asumiendo las características de su propia responsabilidad. Eso implica un aprendizaje más lento, más difícil, más complejo, mucha paciencia por parte de todos, etcétera, pero mucho más definitivo para lo que tienen que hacer, que es aprender a construir sus propios criterios. Si ellos aprenden a reproducir sin comprender y sin estar convencidos nuestros criterios, los abandonarán a la primera de cambio. Y estaremos desarrollando lo que hemos hecho siempre, una doble moral o moral hipócrita. Delante de nosotros se comportarán de una manera, por tal, y luego detrás harán lo que les parezca. Claro, como además ya el mundo es tan complejo, etcétera, que es muy difícil controlar, pues no sirve para nada.